David está regalando un iPad. Ojo. Ojo. Ven aquí. En Hero Hero. Link en la descripción. I've been on ghosts as a kid. Now I got us full of kids. Where I keep when you're sick. Keep making that money flip. I've been on ghosts as a kid. Now I got us full of kids. Where I keep when you're sick. Keep making that money flip. Buenos días, familia. Estoy terminando de cargar el Apple Watch porque empezamos un viaje. Uy, cuánto queda. Porque empezamos un viaje y el viaje empieza también con una prueba de batería. A ver cuánto aguanta la batería del Apple Watch Ultra. ¿Aguantará más de 2 días? Vamos a verlo. Check flow stay up. All of my bros, they been my bros. I'm talking day one. I'm talking day one. Yeah, yeah. Been at boys. Me and my bros do road, new keys, no deal. We been at toys. Been at checks. Me and my bros just got on God. I swear we been at next. I've been on ghosts as a kid. Now I got us full of kids. Where I keep when you're sick. Keep making that money flip. I've been on ghosts as a kid. Now I got us full of kids. Where I keep when you're sick. Keep making that money flip. Yeah. Keep making that money flip. All of my paper legit. All of my office legit. Got the game with a tight grip. On trip but don't ever trip. Talking, keep running your lip. Me, I come through in the fourth. Me, I come through in the been at boys. Me and my bros do road, new keys, no deal. We been at toys. Been at checks. Me and my bros just got on God. I swear we been at next. I've been on ghosts as a kid. Now I got us full of kids. Where I keep when you're sick. Keep making that money flip. I've been on ghosts as a kid. Now I got us full of kids. Where I keep when you're sick. Keep making that money flip. Bueno, hoy tocaba un entreno súper rápido, voy con bastante prisa hoy. Media horita de entrenamiento con Gentle Strike, por cierto, que sabéis que es la aplicación que siempre utilizo. Y ya habéis visto, 96% de batería, es decir, hemos consumido un 4% de batería en un entreno de media hora. Y nada, ahora café, ducha. Y por cierto, ahora os hablaré de ducharme con Apple Watch y a trabajar. Familia, a trabajar y luego de viaje. No sé si lo habéis visto, ¿vale? Estoy un poco cargado y me va a costar un poco grabar aquí. Que por cierto, muchos preguntáis siempre, oye, ¿es bueno ducharse con el Apple Watch? ¿Lo estropea? Pues a ver, yo no sé si es bueno o no, la verdad. Al final tengo un Apple Watch que básicamente para mí es un dispositivo imprescindible, que utilizo un montón y constantemente además. Por cierto, no sé cómo estáis viendo esto porque está la ISO súper bajita, pero bueno. Como digo, es un dispositivo que utilizo muchísimo, absolutamente todos los días, y no voy a andar preocupándome, y más cuando es un dispositivo ultra y es un dispositivo que está pensado para hacer incluso submarinismo. Entonces, lo último que hago es preocuparme por la ducha. Lo que sí debo reconocer que como los altavoces son más grandes, tengo la sensación de que entra más agua, y lo que hago es 2 veces la expulsión de agua de los altavoces. Eso sí que debo de reconocer que lo hago. Pero bueno, luego os pongo un poco al día. Ahora me voy a trabajar y a tomar un cafetito que os va a gustar. Bueno, se va a entender perfectamente de dónde es porque suelo ir mucho. Aunque esta vez es algo diferente. Ahora os digo. Vale, punto de situación del Apple Watch Ultra. Son las 3:30 de la tarde, ¿vale? Y como veis, en la parte de arriba a la derecha tenemos un 77% de batería. Es decir, hemos gastado un 23% de batería en entrenar esta mañana. He tenido, podría decir, bastantes notificaciones
Contestar notificaciones desde el Watch, creo que he contestado solo 3 o 4, no he contestado demasiadas desde el Watch. Y lo que sí, por supuesto, la pantalla siempre encendida. Así que voy al cumple de Nikias. Así que, bueno, espera un fin de semana interesante para comprobar la batería del Watch Ultra. Pero además vais a ver el fin de semana, que por cierto, os voy a anunciar, luego os hablo de eso, pero voy a regalar un iPad. Sí, como suena. Luego os cuento. Vale, acabo de llegar a Girona. Son ahora mismo las 8:20 de la noche. Y una de las funciones que voy a empezar a usar ahora es justamente la de utilizar el Apple Watch para llegar hasta casa de Javi, ya que al final, bueno, pues te puede ir poniendo las ubicaciones a través del propio Watch. Y como veis, pues al final voy cargado con un bolso, con la maleta, y oye, es mucho más cómodo, aparte de que voy con la cámara, llevarlo, como digo, en el reloj y vas viendo hacia dónde tienes que ir. Let's go. Yo vivo precavido por lo que pueda pasar. ¡Familia, que va a tirar Luzu! Qué dieu. Hola. Pero Bueno, joder, da igual. Una cosa, por dar dinero. Buenas, David. Encantado. Javi. Hola, ¿qué tal? Un placer. Acabamos de llegar a Casa Leti. ¿A dónde? Casa Leti. Casa Leti. ¿No lo he dicho bien? Sí. Ahora me he obsesionado con que quiero decir las cosas bien, ¿eh? Ya no voy a decir más Apple Watch, voy a decir Apple Watch. Y bueno, Apple todavía no me siento preparado. No lo digas, por favor, es Apple, ya está. Es Apple. Yo digo Apple Pencil. Anda, tira para allá. Y cuando dices Apple solo, no te sale así. No, yo Apple. No, ¿Ves? no, No, es Apple, punto. Ya está. Judith determina que es Apple. Punto. Si lo digo, me da la gana. Dilo bien. Apple. ¿Y quién soy yo para decir lo contrario? Sí, pero. Ya no me pimpa, Ya llevo mucho lo Pesado, ya lo sabemos. No se entiende nada. Hazlo como si fuese a morir para allá. Mira, Nikias. Qué chula. Nude Project. Me han regalado todos los de la banda. Detallazo. La banda en Girona. Bueno, de Kites no. Y Prudent tampoco, pero están En el corazón. Están en el corazón. Están aquí Gracias. presentes. Así es. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien. Hora de ir a dormir. Ahora os hago una última actualización. 51% de batería. Fatal. ¿Haciendo? Blog de experiencia con el Apple Watch Ultra, la batería. ¿Y mal? Hombre, lo he quitado del cargador a las 7:02 o por ahí. ¿Iba a 51? 51%, con solo 35 minutos de deporte. Ya, Va a acabar mal el blog. Lo presiento. Bueno, momento de ir a dormir. Por cierto, no lo he hecho públicamente nunca, ¿eh? Mi pijamita de Star Wars. A ver, ya sabéis, desde las 7 de la mañana tenemos ahora mismo un 50% de batería exacto. Importante, os decía, 50% de batería. Ahí lo podéis estar viendo. Desde las 7:03 así creo que era, cuando lo he sacado del cargador, ya vestido de gimnasio para ir a entrenar. Con un entreno de solo 35 minutos, si no me falla la memoria. Como veis, menos de 24 horas ya se ha fundido el 50%. Por tanto, no vamos a concluir ni siquiera 2 días con el Watch Ultra. No me está gustando, todo se ha dicho. Pero bueno, ahora que toca, mirad, algo fundamental que hago todas las noches. Modo descanso, 2 de la mañana, como dice Judith. Y ahora a dormir. Buenas noches. Sigue mañana el vlog, ¿eh? Buenos días, familia. Día siguiente, seguimos aquí en Girona. Ya nos hemos despertado, hemos medido el sueño y nos hemos duchado, así que toca expulsar el agua. Me encanta ver cómo caen las gotitas, a ver si lo llegaréis a apreciar. No sé si se ha apreciado, pero bueno. Batería, 41% de batería. Es decir, ha seguido bajando más o menos. Bueno, realmente es como un 9%, pero es verdad que he estado ahí un ratillo ya con el modo noche quitado. Entonces, bueno, en torno a un 5 o 6% habrá gastado de la medición de sueño. Lo cual, pues oye, también es bastante. Normalmente no solía gastar tanto. Así que se va confirmando mi teoría de que me va a tocar hacerle un restablecer de fábrica y probar. También es verdad que es el Watch, el Ultra, el 1, ¿vale? No es el 2, pero aún así, es decir, que ya tiene un año y algo de uso.
Aún así me parece poco porque antes sí alargaba más de 2 días y ahora por lo que veo no sé si voy a llegar al segundo día. Bien es cierto que hoy no voy a hacer deporte, entonces puede que sí lleguemos a esas 48 horas porque la intención sería poder medir al menos 2 veces el sueño. Veremos. Por cierto, podría ser un buen punto analizar cuánto dura la batería del Watch Ultra desactivando por completo todas las funciones que podrían ser prescindibles. Véase, por ejemplo, la pantalla siempre encendida, aunque es verdad que es un poco estético también, eso es importante. Y ¿qué más podríamos desactivar? Pues ciertas notificaciones, como casi todas, menos quizá dejándome en un día de trabajo las de Teams, el resto podrían ser prescindibles. Bueno, Teams y Message, que la utilizo también mucho. Y la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca. Eso gasta mucho. Gasta mucho. La medición de pasos, que ya la llevo en el iPhone, y el iPhone siempre va conmigo. Porque realmente no necesitas un Apple Watch. Ya, eso ¿Visto te iba a así? decir. ¿Cómo que no? Se queda- O sea, menos para Sabéis escribir que tu sí jefe, necesitamos para todos un los demás. Apple Watch siempre, y el Ultra Forever ya. Ya no concibo, y más después de la experiencia que os he contado con el Series 9, ya no concibo algo que no sea un Ultra, por lo menos en tamaño de pantalla. Intentaba hacer edición de Lightroom, tío. Y ahora viene la propuesta. ¿Tu Apple Watch favorito Mi Apple Watch favorito. que hayas tenido? ¿El Ultra 2? Sí. ¿Motivo? Motivo, el que mejor batería tiene, el que mejor pantalla tiene, el más bonito, pero iba a decir el más caro. No, porque el más caro fue el tuyo. Eso ha sido un daño innecesario. Pero muy caro. Entonces, por eso tengo mi Apple Watch Series 7, que también me encanta, y más aún con esta correa de Apple amarilla. Es bonita, ¿eh? Sí, pero hay que decir, Muy caro. hay que decir que es muy cara, entonces yo recomiendo las correas de Rhinosil. Código de descuento. Aquí abajo. Oye, que bien integrado, tío. Así soy yo. Qué grande. Natural, Apple Watch favorito. orgánico. Pues no lo sé, yo tengo el SE. Tengo que probar los nuevos. Yo siempre he dicho que el SE es como perfecto para empezar. Si es tu primer Apple Watch es como perfecto. Aunque un Ultra le tiene que quedar súper tocho la No, muñeca. ni en broma un Ultra. Pero ¿Ese cuál es, Judy? El SE1. Qué bonito, por favor. ¿A dónde podéis traer a esta gente a desayunar? Es muy Ole. pequeñito, pero es que para mí es Oye, y suficiente. la correa, ¿eh? La correa Rhino La Shield. correa Rhino siempre. Siempre, Obvio. siempre. Siempre. ¿Dónde podéis traer a esta gente a desayunar? Albert, Apple Watch favorito. Apple Watch SE. David está preguntando ¿Por qué? que cuál Porque es se lo el regalé a mi Apple novia y le Watch hace feliz. favorito. Yo le he dicho. Joder, tío, es lo más bonito que voy a escuchar en todo el día. Hostia, me Qué viene grande. genial. Guillem, Apple Watch favorito, ¿y por qué? No, aquí hay una cosa que decirte, Guillermo. Mira, del Apple Watch yo creo que mi favorito para mí fue el Series 6 porque es el que creo que dio un salto importante en cuanto a sensores y creo que es el que me pillaré. Si no lo sé mejor, quizá me pillaré el 7 o el 8 porque también me gusta lo de la detección de accidentes. Es una Pero, tontería. ¿y por qué no ir directamente al 9? Porque el 9 creo que está un poco sobrevalorado por ahora, yo creo. O sea, está guapo, me gusta lo de él. Pero creo que estoy entre el 7 y el 8 si tuviera que elegirme una hora. Pero el SE yo creo que es muy equilibrado y es una muy buena opción para aquellos que quieren empezar y probar lo que es un Apple Watch desde dentro. Mejor Apple Watch, ¿y por qué? El Ultra, obviamente, pero el que llevo yo en mi día a día es el Series 9. ¿Por qué? Porque es más pequeñito y puedo cambiar todas las correas siempre. Me gusta más cómo quedan las correas con el Series 9. Oye, ¿y te ha gustado lo de el doble toque? Sí. ¿Por qué? Para hacerme fotos cuando estoy ahí y tal. Buah. Pum, pum. Las pelis siempre cuando no encuentro el mando. Pum, pum. Estoy en el gym, que ahora voy al gym. ¿Se le nota familia? No. Estoy en el gym, estoy haciendo así y hago pum, pum. Muy Apple útil. Watch Series 9.
sí, sí. Oye, pero no te pases que aquí solo hay un ganador de los bolos, ¿eh? Hay solo un ganador de los bolos. Tienes que ganar, ¿no? Sí, claro, claro. Venga, que quede aquí, grabado. Grabado Día queda. 22, en la quedada de Madrid. Tienes el objetivo. Perdón, tan eres fuerte. Javi. No. Este está limpio. Sí, claro. Hostia, qué fuerte. Bueno, día 22, en la quedada que haremos más privada nosotros, Amigo Invisible. ¿Cómo? Amigo ¿Cómo? Invisible, ¿sí? Sí, sí. ¿Pero cuándo? ¿Lo organizas tú los Están actos? pasando. En Madrid, ¿eh? Venga, Amigo Invisible. Venga, pues tu tema sí que se tiene que ir. Sí, es verdad que Familia, nos vamos. Al final, Una parte del Viaje viaje, siempre es el final. nunca me lo aprendo, es verdad. Joder, tío, lo dijo el señor Stark. Ya. Deberías de Sí, saberlo. lo sé, pero nunca. Lleva poca memoria. Venga. Nos vemos la semana que viene. Correcto. Yo también debería pasar. Familia, nuestro anfitrión, nuestros amigos, nuestra familia. Hay que despedirse. Dios, qué formal, ¿no? Por favor. Sí, como que silencio. Significa familia. Bien, pues ahí queda. Es que ha sido un poco... Nos vemos la semana que viene. ¿Semana que viene? ¡Vamos! La semana que viene. De los viajes, esto ya pues, Eso da igual. Ya es es. tocando cada día, ¿no? Tal cual. Ya estáis más en el canal que casi yo mismo. Ni más ni menos que 6 horas con paradas, 5 sin paradas, Una cosa te voy a para vuelta a casa. Y cumple de Alberto. Y de José Francisco. Una cosa te voy a decir. David está regalando un iPad. Ojo. Ojo. Ven aquí. En Hero Hero. Link en la descripción. Ahora os doy mis conclusiones. Familia, momento de concluir el vídeo, pero antes de hablaros de que sí, tengo un 5% de batería en el Apple Watch Ultra, sí, un 5%, ya podéis imaginar cómo estoy. Voy a hablaros de lo que os ha dicho Judith, y es que sí, hace unos días publiqué un vídeo en YouTube, que de hecho será justo el anterior a este, donde en tan solo 2 minutos os explicaba que voy a estar regalando, ni más ni menos regalando, que un iPad Air en la comunidad de Hero Hero. Así que si todavía no estás unido o todavía no te has unido a la comunidad, no dejes de hacer lo que te lo dejo en la descripción, el enlace a Hero Hero, porque no solamente tienes vídeos exclusivos, podcast en formato vídeo exclusivo, asesoramiento en el caso de compras, reuniones mensuales, wallpapers exclusivos, vídeos exclusivos, sino que también voy a hacer regalos exclusivos, como este primer regalo que voy a estar regalando hasta el día 23 de diciembre, que será cuando anuncie a quién se va a llevar ese iPad Air. Pues como digo, vais a poder participar simplemente suscribiéndote en ese pedazo de regalo que te puedes llevar. Así que, oye, me parece que es un verdadero puntazo que te puedas llevar un iPad Air, ¿por qué no decirlo? Ahora que vienen las navidades, ¿no? Así que ya sabes, si todavía no te has unido a la parte VIP de este canal, a la membresía en Hero Hero, lo puedes hacer con el enlace que te dejo en la descripción. Y ahora vamos a concluir porque tengo, atención, un 5% de batería a las 8:26 de la noche del sábado. Si sabéis que salí de casa el viernes a las 7 de la mañana, pues del día siguiente, el sábado, a las 8, vamos a decir, y media de la noche. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si lo quité del cargador a las 7 de la mañana, a las 7 de esta tarde serían 24-36 horas. Por tanto, estamos hablando de 37 horas y media de autonomía el Apple Watch Ultra, con un 96% de salud de batería. Y teniendo en cuenta que he monitorizado el sueño una vez y he hecho un entreno de tan solo unos 35 minutos que os recordará la de memoria, me parece que es muy insuficiente. No sé qué le pasa. No sé si es la esfera que suelo utilizar, no sé si es que se ha quedado algún tipo de fallo en la copia de seguridad, no lo sé. El caso es que me dura menos de lo que me duraba habitualmente hasta hace apenas unos meses, y como digo, tiene una salud de batería bastante buena, 96% después de algo más de un año. Entonces me parece que debería de durar todavía un poco más. Y por tanto lo que voy a hacer es restaurarlo de fábrica y volver a hacer esta misma prueba de duración de la batería. Si es algo significativo, os lo contaré, por supuesto, en otro vídeo o en las redes sociales, no lo sé, ya veré. Pero el caso que os lo contaré sin duda. En fin, muy buen fin de semana bueno, fin de semana no, medio fin de semana, porque ha sido viernes y sábado. Y ahora me voy, que tengo otro cumpleaños esta noche y mañana tengo una comida familiar. Así que, fin de semana intenso. Recordad, en Hero Hero, iPad Air,
que voy a estar regalando. ¿Te lo vas a perder? Yo creo que mejor que no. Así que suscríbete. Chao, chao, chao.